Ahora sí. Buenas tardes, chicos. Ya van 17 conectados conmigo. No, 18 conectados. Conmigo 19. Así que empecemos. Bienvenidos al curso de Historia del Pensamiento Económico. Voy a hacer su ataque en semestre con el profesor Gravito. Como han visto en el syllabus, somos 3 JP en semestre. Tania, Carolina y yo. Todos los miércoles hasta ahora. Los temas del curso los tienen acá, que son básicamente los estándar en cualquier curso de historia del pensamiento económico en cualquier universidad del mundo. Se sigue la misma estructura, por eso que también tenemos algunos libros de texto que son utilizados en todo lugar, ¿no? Por ejemplo, este que vamos a leer hoy día, el texto de Roncalio, que es en realidad un texto que fue hecho para un curso de historia del pensamiento económico en México. Este libro tiene como 600 páginas, pero hay una versión resumida que tiene como 250 páginas. Es el mismo texto, solamente que el autor se dio cuenta que era muy largo, quitó párrafos enteros y algunos capítulos los eliminó y quedó como un resumen del texto original. Entonces, digamos, esto es el cronograma del curso. Hoy día, por ejemplo, nos toca hablar de la fisiocracia, los mercantilistas y Petty. Y la siguiente clase vamos a ver fisiócrata sobre todo y Cantillon. Y poco a poco vamos a ir escalando a Smith, Ricardo, Marx, Luxemburgo, que es un marxista, Gibbons, y luego el parcial llevábamos un poco a la transformación de la economía a una ciencia más exacta, ¿no? Con Marshall, Hicks. Y luego vamos a macroeconomía con Friedman, Rafa, y finalmente a lo que hoy día conocemos como economía estándar, que es los nuevos clásicos o neoclásicos y los nuevos keynesianos. Y también colgué la semana pasada en Paideia este documento de PDF donde les explicábamos brevemente en unos cuantos párrafos la estructura de las dirigías y los controles. Vamos a tener 7 dirigías antes del parcial. La lista de las lecturas por dirigía ya están acá. Hoy día tenían que leer del capítulo 1 al 3 del libro de Roncalio, nada más. Y vamos a tener en total 6 controles de lectura antes del parcial, y en total en el curso van a ser 10 lecturas o 10 controles de lectura. Los controles van a ser los 20 últimos minutos de cada sesión, es decir, el 146. Así que si yo me paso, me callen, por favor, porque 5:40 se activa el control. Esté hablando o no esté hablando, se activa el control y se cierra a las 6. No van a haber controles previos al parcial ni previo al final. Es decir, la semana previa al parcial, la semana previa al final, no hay controles, porque por directiva de sociales no se puede tomar controles de semana. Además, los controles van a consistir en 6 preguntas para marcar. Por ejemplo, según Roncaglia, ¿cuál de los siguientes 3 enunciados es verdadero? Según Marx, ¿cuál de los siguientes 3 enunciados es falso? Así, con cada pregunta con 3 opciones o 4 opciones, para donde hay una sola opción correcta. Y además de esas 6 preguntas de opción múltiple, que cada una vale 2 puntos, hay una pregunta para argumentar o escribir brevemente, donde básicamente les va a pedir cuestiones generales, no específicas. Por ejemplo, ¿qué decían los mercantilistas? ¿Qué decían los bullonistas? ¿Qué decía Cantillon? ¿Qué decía Petty? ¿En qué criticaba Luxemburgo a Marx? Preguntas de ese tipo. ¿O qué tienen en común los mercantilistas con los bullonistas? Cuestiones de ese tipo. Lo máximo que pueden escribir son 5 líneas o 120 palabras. Más o menos deben ser 7 o 8 líneas, no más. Y se va a tratar de calificar los controles lo más rápido posible. Así que lo más probable es que un día después estén sus notas en Paideia, y en un tiempo prudencial, 1 o 2 días después, en el campus. De los 10 controles que vamos a tener en el semestre,
las 2 notas más bajas se eliminan, que tendrían el promedio de 8 notas. No hay nota de participación, antes había, pero se entiende que todos tienen que venir leyendo las lecturas porque, como se han dado cuenta, los textos son bastante extensos, ¿no? El texto Roncaglia tenía un montón, creo que eran 40 páginas, y evidentemente en hora y media, hora 40, no voy a poder resumir todo el texto, así que con lo que yo les diga, las directivas sí van a poder responder algunas preguntas, pero no todas. Así que es recomendable que vengan leyendo, al menos teniendo en cuenta que los puntos más importantes de las lecturas. Ni a la profesora, ni a mí, ni a los otros JPs nos interesa cuestiones muy específicas como años, nombres, fechas puntuales, sino cuestiones más generales como diferencias entre escuelas de pensamiento, los supuestos o las ideas claves de cada escuela, cómo una escuela reemplaza a la otra, en qué sentido, por ejemplo, por qué los mercantilistas criticaban a los bullonistas, por qué Marx criticaba el capitalismo. Una cuestión es que evidentemente un economista debería saber y manejar, ¿no? Al menos como parte de la cultura. ¿Qué más? Preguntas, chicos, usted. No, no se les va a pedir que prendan cámaras en el control, pero como se dan cuenta son 6 preguntas para marcar y una pregunta para escribir. Entonces, en 20 minutos eh, es el tiempo justo, ¿no? Tienen que responder rápido porque si no les va a pasar el tiempo, así que no, no se recomienda que hagan exámenes o controles en grupo. No les va a pasar tiempo. Acá Ilenia me pregunta si Petty era mercantilista. No, Petty no era mercantilista. Petty es como un eslabón entre, que apareció ahí entre los mercantilistas y los fisiócratas. Vamos a ver un rato, pero Petty es más importante porque sistematiza un poco la economía. Bueno, no existía economía en sí, pero sistematiza un poco el concepto económico. Vamos a ver eso en un rato. Muy buena pregunta. Bueno, ¿qué más? Las diapositivas se van a colgar durante la sesión. Es decir, por ejemplo, ahorita hay diapositivas sobre este texto que lo estoy activando ahorita para que puedan también verlo y descargarlo. Entonces, ahí tienen diapositivas como referencia. Las grabaciones de las clases se van a subir inmediatamente después de que acabe la sesión. Los links de las grabaciones van a estar en Paideia y ese link les va a mandar a un video de YouTube donde seguro va a haber una lista de reproducción del curso. Por ejemplo, acá hay una lista de reproducción de Microeconomía 1 con la profesora Aguilar, otro de Microeconomía 1 con el profesor Gallardo. Entonces, igualito va a haber una lista de reproducción de historia del pensamiento económico. Ahí tienen para repasar. ¿Qué más? Total confianza conmigo. Varios me conocen acá, así que saben que me pueden escribir en cualquier momento, pedirme asesoría cuando quieran. Tengo horas de asesoría que creo que las va a publicar la secretaria del departamento, pero más allá de que hay horas de asesoría, me pueden escribir y decir, necesito preguntarte algo, estás disponible a tal hora, tal día, y yo normal les respondo si puedo o no puedo, ¿no? Y les mando un link de Zoom para, para juntarnos. Pueden preguntarme cosas del curso, cosas de la carrera en general. Estoy para ayudarlos en ese sentido. Okay. Preguntas. Quiero que quede todo lo administrativo claro para que
durante el semestre no tengamos confusiones. El semestre pasado, el alumno pensó que se eliminaban 3 controles de los 10, y que al final salió con un promedio menor del que esperaba. Así que quiero que todo esté totalmente claro. Otra cuestión. Sí, para que no haya simetría de notas entre las comisiones, porque hay 3 comisiones, cada JP se va a encargar de elaborar y calificar cada control. Por ejemplo, ese control 1 yo lo elaboré y lo voy a calificar para que las 3 comisiones estén sin mucha varianza en las notas. Y seguro la siguiente lo va a hacer Tania, la siguiente Carolina, para que no haya una sección que tenga en promedio notas más altas. Este curso en realidad es un curso bastante interesante. Lamentablemente, el curso de historia del pensamiento, de historia económica, en varias universidades del mundo se cerraron porque se consideraba que la economía era una ciencia bastante ambiciosa y que quería ser exacta. En el 2008-2010, los mismos alumnos en otras partes del mundo pidieron de que se restablezca el curso, porque en realidad es un curso de cultura económica, más que un curso de teoría, de que van a ir luego a sus trabajos y van a aplicar los conceptos que vamos a aprender, pero son elementales para, para su formación como economista. Y un comentario, chicos, me siento solo. Todo claro. Acá me dice que se escucha abajo. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ya, bacán. Y ahora sí empecemos con la clase. Entonces voy a compartir las diapositivas. Una cuestión adicional. Siempre fíjense si estoy grabando, porque es posible que me olvide de grabar y luego tenemos problemas. A ver. Entonces, la lectura de hoy día era el texto de Roncaglia, que como les dije, es un libro de cabecera del curso, pero la versión que les hemos dado a ustedes creo que es la versión extendida, la versión larga, pero pueden buscar por ahí en internet la versión resumida, que es mucho más corta y elimina en realidad los párrafos más específicos, ¿no? Donde da detalles sobre fechas, cuestiones que no nos interesan mucho, elimina en la versión resumida. Nos teníamos que ver capítulo 1 al 3. Capítulo 1 es básicamente una introducción para saber para qué sirve la historia del pensamiento. Capítulo 2 ya se va un poquito más a ver cómo era la economía antes de que exista como una ciencia. Y finalmente, el capítulo 3 ya se enfoca en el eslabón que les dije, que es Petty. Ok, entonces empecemos. Entonces, capítulo 1, ¿para qué sirve la historia del pensamiento económico? Como les dije, más o menos en el 2000, 2001, en varias escuelas de economía del mundo empezaron a desechar estos tipos de cursos porque se entendían como innecesarios o poco aplicados. Pero, y bueno, en lugar de esos cursos ponían cursos de econometría, de macro, micro aplicada. Pero con la crisis del 2007, 2008, 2009, empezó a notarse que la economía en realidad no tenía que pretender ser exacta, sino que tenía que ser más reflexiva. Y es por eso que los mismos estudiantes piden que se
restablezcan los cursos, ¿no? O sea, ese capítulo es interesante porque nos da como una motivación para de verdad darle importancia a estos tópicos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de concepciones que nos presentan, una que es la concepción acumulativa y otro que es la concepción, que está acá, competitiva. Esas concepciones se pueden aplicar a cualquier área del conocimiento. Entonces nos dicen, la concepción de la ciencia acumulativa nos dice que las ideas eh, tienen una progresión lineal. Entonces, leamos un poco. La concepción acumulativa considera que existe un ascenso progresivo en la comprensión de la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si hoy día hay una teoría de la producción que es estándar en el mundo, es porque esa teoría de la producción, que ustedes ven en micro, ha superado a otra teoría, seguro, de la producción, pero de hace, no sé, pongamos de la producción, de la escuela, de los marginalistas puros. ¿Okay? Y antes de eso había otra escuela que era la teoría de la producción, eh, no sé, de Marshall, no sé. Y así, había un montón de formas de explicar cuáles eran los incentivos y la forma de producción de las empresas. Si la teoría marginalista pura, la teoría de producción marshalliana y las anteriores ya no están estándar hoy día, ya no son estándar hoy día, ¿es por qué? Porque la teoría de producción actual las ha superado a todas ellas. Entonces, la teoría de producción marshalliana superior a la anterior, la teoría de producción marginalista superior a la de Marshall y la actual supera a la marginalista pura. Es una progresión lineal de la ciencia o de las ideas. Lo que hoy día está estándar, lo que hoy día es ortodoxo, lo que hoy día se enseña en todas las universidades y se toma como real, como cierto, ha llegado a ese punto de ser aceptado porque ha superado las deficiencias de todas las ideas anteriores. Entonces, bajo esta idea acumulativa, eh, bajo esta idea acumulativa, entender o estudiar la teoría última, la que es estándar, es suficiente. Porque la teoría actual ya incorpora y ya resuelve todos los problemas anteriores. ¿Para qué estudiar la teoría de producción de Marshall si ya está en desuso, si tiene problemas, si sus aplicaciones dieron malas predicciones? ¿No? No tiene sentido. Por eso es que esta idea es la que tenían los estudiantes o las universidades en los 2000, ¿no? Decían, ¿para qué vamos a estudiar a Marx? ¿Para qué vamos a estudiar a Ricardo si sus ideas ya no se pueden aplicar hoy en día? Mejor solamente estudiemos la teoría neoclásica. Más bien, pulamos más la teoría neoclásica. Solamente estudiemos micro, macro, econometría. Ya no estudiemos esas cuestiones teóricas de Marx, Ricardo, nada de eso. Pues, entendiendo de esa forma, la historia del pensamiento económico no es necesaria. Entonces, bajo la concepción acumulativa, no sirve estudiar historia del pensamiento económico. Por otro lado está la concepción competitiva. La concepción competitiva nos dice que las ideas no tienen un progreso lineal, sino un progreso desordenado. Por ejemplo, si hoy en día tenemos la teoría de la producción neoclásica, estándar que vemos en micro, eso no quita que hubo otros tipos de teorías antes, ¿no? La teoría de Marshall, no sé, la teoría marginalista pura, un montón de otras teorías. Si la teoría de producción actual es la estándar, es porque calza exactamente con lo que queremos hoy.
Pero eso no quita que la idea marginalista pura, dentro de algunas décadas, vuelva a ser relevante. Quizás porque cambiamos de tipo de producción. Entonces, las ideas del pasado, las teorías del pasado no se descartan. Simplemente que no es el momento para aplicarlos o no es el momento en que vemos un orden en la realidad que puedan encajar exactamente. Por tanto, quizás hemos pasado así, ¿no? De las teorías antiguas, la de Marshall, luego a la marginalista, luego a la producción actual. Quizás luego vamos a volver a la de Marshall y luego vamos a volver a la producción actual, o quizás se va a crear nuevas teorías. Entonces no es un proceso lineal, ¿no? Sino que es bastante desordenado. O puede haber combinaciones, ¿no? Puede combinarse dos escuelas y crear una nueva escuela más completa. Pues eso se le llama, en realidad, una serie de etapas no lineales. Si hoy la teoría de producción estándar es esta, es porque es aceptada hoy en día. Quizás mañana simplemente cambia del día de un momento a otro, ¿no? Ejemplo clarísimo con la crisis de 2008-2009. Hasta el 2008-2009, todos creíamos que la macroeconomía neoclásica era casi perfecta. Podíamos predecir cualquier cosa. Podíamos predecir con exactitud lo que iba a pasar, ¿no? Y se pensaba de que para reactivar la economía, lo mejor era la teoría monetaria y que la política fiscal, que es el mayor gasto del gobierno, era ineficiente, muy costosa y, y que demoraba mucho en tener reflejos que se reflejen en la realidad, ¿no? Entonces la gente creía en eso. Otros también creían de que la macroeconomía estaba desligada de las finanzas. No era necesario saber finanzas para estudiar macroeconomía. Y no se necesitaba saber macroeconomía para saber finanzas. Esas eran ideas que venían hasta el 2008-2009. Y de un momento a otro llega la crisis económica que curiosamente no se puede explicar con macroeconomía estándar. ¿Por qué? Porque la crisis macroeconómica en ese momento se generó en las finanzas, en la banca. Y cuando se trató de resolver esa crisis con política monetaria, no se pudo hacer porque la tasa de interés ya estaba cercana a cero. Entonces, se tuvo que utilizar la política fiscal, que muchos la criticaban porque era muy ineficiente y era muy costosa. Y ahí nos dimos cuenta de que teníamos que volver a teorías del pasado para resolver esa crisis. Entonces, volvimos a la teoría de Keynes, por ejemplo. Keynes decía de que el gasto público, o que es la teoría fiscal, es bastante importante. Entonces, volvimos a poner políticas keynesianas. Y las políticas keynesianas son de los 1930s. Entonces, regresamos a ideas muy pasadas. Esta idea de que la macroeconomía estaba desligada de las finanzas también se rompió y se regresó a ideas anteriores de los 80s, 85s, donde ya había unos rezagos, unos primeros indicios de macrofinanzas, ¿no? Y de ahí, hoy en día, sus cursos seguro de macroeconomía ya son más macrofinanzas que macroeconomía pura. Y no es que hayamos tenido que avanzar a una teoría totalmente nueva, sino que hemos recogido teorías que ya había en el pasado y la hemos aplicado para solucionar y para entender la crisis de 2008-2009. ¿Hace preguntas, chicos? Ok. Y la pregunta es, ¿cómo esta teoría de la producción, la teoría del consumidor que se acepta hoy en día, va a ser reemplazada por alguna teoría en el futuro? Pues resulta que esa es nuestra teoría estándar hoy en día, pero mientras va pasando el tiempo, la teoría estándar va a ir acumulando anomalías, ¿no? Va pasando el tiempo, suceden nuevas cosas en el mundo, entonces hay preguntas que sí puede resolver la teoría estándar, pero hay otras preguntas que no puede resolver la teoría estándar, ¿no? Y así se van acumulando, preguntas que sí se resuelven, preguntas que no se resuelven. Mientras esa teoría pueda responder una mayor cantidad de preguntas
que las que no pueda resolver, todo bien. Pero va a llegar un momento en el cual estas anomalías, esas preguntas que no se pueden resolver, van a ser más que las que sí se pueden resolver. Y en ese momento va a venir otra teoría del pasado, o quizás una teoría muy nueva, que sí va a poder responder esas preguntas y se va a convertir en la estándar, teoría estándar 2. A ese salto, en algunos libros se llaman la revolución de las ideas, una revolución del pensamiento. Por ejemplo, eh, la revolución industrial no solamente fue una revolución donde se cambió el sistema productivo, sino también una revolución de ideas. Entonces, también se llama una revolución del pensamiento de esa época, ¿no? El 2008-2009 también fue una revolución de ideas, donde se cambió el paradigma. Entonces, a eso se refiere con la concepción competitiva. Entonces, si aceptamos la concepción competitiva, entonces todas las ideas del pasado son potencialmente ideas que podrían servir en el futuro. Entonces, en ese sentido, sí hay motivación o gana importancia en la historia del pensamiento, ¿no? Pregunta, chicos. Okay. En este último slide hay como un resumen de a la pregunta ¿para qué sirve la historia del pensamiento económico? ¿No? Entonces hay tres cosas básicas que ahí dice. Uno, aclarar las características fundamentales del planteamiento que pueden ser distintos al dominante. Cuando ustedes o cuando nosotros hacemos, o cuando yo he pasado y ustedes están pasando microeconomía, macroeconomía, como que al inicio nos dicen este supuesto, ¿no? Los supuestos de las preferencias, los supuestos de cómo deben comportarse las empresas, ¿no? Y lo tomamos como realidad, no lo cuestionamos. Pero en realidad, si nosotros eh, violamos algunos de los supuestos, toda la teoría se va al suelo, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que cada teoría tiene supuestos detrás, supuestos de los cuales hay que estar cuidadosos. Hay un gran problema cuando los economistas damos o dan recomendaciones de política que lo hacen sin reflexionar en ello, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de papers que dicen que el salario mínimo, si se aumenta el salario mínimo, hay algunos que dicen que el empleo o que la economía va a crecer. Hay otros que dicen que si se sube el salario mínimo, la economía va a crecer, ¿no? Y hay un montón de papers que sustentan una de esas ideas y hay un montón de otros papers que sustentan la otra idea. Lo que sustentan la idea que la economía va a crecer, básicamente consideran que el salario es un costo, ¿no? Y que ese costo del trabajo es un costo muy grande en términos de porcentaje en la producción. Entonces, el costo del trabajo es bastante grande en la producción. No sé, el 70-80% de la producción depende del costo del salario, ¿no? Ese es el supuesto que tienen detrás de esos estudios. Pero cuando hablamos que un aumento de salarios aumenta o hace crecer la economía, el supuesto que está detrás es de que los salarios terminan generando demanda, ¿no? La gente recibe más salarios, por tanto tiene mayor capacidad adquisitiva. Si tiene mayor capacidad adquisitiva, demanda más y por tanto las empresas van a tener que producir más y la economía crece, ¿no? Entonces, ninguno de los dos estudios o los dos grupos de estudios está equivocado. Simplemente que uno está considerando un aspecto, unos supuestos distintos que el otro. Entonces, cuando un economista nos dice, oye, hay que subir o bajar el salario mínimo, hay que preguntarnos qué está detrás, ¿no? ¿Cómo ha hecho su estudio? ¿Qué está considerando? ¿Está considerando que la economía tiene
es intensiva en mano de obra, que la propensión marginal a consumir es grande, es pequeña. Pues todo eso es importante. Y la historia del pensamiento económico nos hace dar cuenta de eso, ¿no? De no solamente quedarnos en que la teoría estándar nos dice que la recomendación es tal, sino que hay que irnos más atrás. ¿Qué más? Nos dice, ayuda a valorar las teorías basadas en diversidad de puntos de vista o supuestos distintos. Muy similar a lo que hicimos ahorita. Y finalmente, recordar raíces culturales de pensamiento ayuda a controlar la inercia del paradigma dominante. Muchas veces, eh, como estamos con la teoría ortodoxa, dominante, eh, se genera un círculo de refuerzo, ¿no? Lo que se le dice un path dependence, una dependencia del camino. Una vez que estamos pensando de una forma, nos dejamos llevar por eso, ¿no? Por inercia. Entonces, no hay que dejarnos llevar simplemente por lo que nos han enseñado, sino quizás cuestionar lo que nos han enseñado para corregir ciertas falencias o anomalías de la teoría actual, ¿no? Y bueno, acá hay una cita en realidad que es el texto de Roncaglia que dice, bueno, Roncaglia cita, eh, creo que esto es una obra de Shakespeare, que dice, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueñan en vuestra filosofía, ¿no? En realidad, no todo lo que leemos o lo que nos enseñan es simplemente la punta del iceberg de lo que hay debajo, ¿no? En realidad lo que nos enseñan es un cachito, pero detrás de esa teoría que nos enseñan hay un montón atrás, ¿no? Entonces, a eso nos invita la historia del pensamiento económico, a no quedarnos simplemente en lo que nos enseñan. Okay. Pasemos al capítulo 2, que se titula La prehistoria de la economía política. O sea, acá hay dos cosas interesantes. ¿Por qué hablamos de prehistoria y por qué hablamos de economía política y no simplemente de economía? Cuando Roncaglia dice prehistoria, se refiere al momento donde la economía no era ciencia, ¿no? Porque economía siempre ha habido, pero no siempre ha sido ciencia. Desde que una persona hacía trueque de sus animales por trigo, o desde que había división del trabajo dentro del hogar para que alguien cocine, alguien case, y había economía, ¿no? Y había que asignar recursos escasos a necesidades diversas o infinitas. Entonces, acá simplemente se va a enfocar en el momento donde la ciencia todavía, perdón, la economía todavía no era ciencia. Recién se convierte en ciencia. En el texto dice 1800, la primera mitad del 1800, 1820, 30, hasta el 50 más o menos. Hay una discrepancia ahí, hay otros autores que les van a decir que no, que es más antes, que después, algunos van a decir que recién es con Smith, otros que recién con Ricardo. En realidad, Smith todavía se considera un filósofo, no tanto un economista. Ricardo se le considera más un tributarista que un economista, pero más o menos en esos años es que la economía ya se empieza a sistematizar y a convertir en ciencia. Y cuando empieza a hacer ciencia, se le empieza a llamar economía política y no solamente economía. Y eso tiene que ver con que el ámbito político o la estructura o el sistema político, sistema de poder o político, y el sistema económico era básicamente uno. No se puede distinguir los límites de la política que separan de la economía. Todo es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando Smith escribe su texto más famoso, él se pregunta eh, cómo el desempeño de las personas organizadas
genera que un país sea más rico? ¿No? Esa es su pregunta. Cuando Ricardo escribe, eh, se pregunta cómo las diferentes naciones intercambian entre ellos. Cuando luego viene Marx, se pregunta cómo la organización política, la supraestructura, termina impactando en las condiciones de vida, que es la infraestructura. Eh, entonces, no hay una diferencia clara entre qué cosa es política y qué cosa es economía. Todo lo político es economía y toda la economía es política. Hoy en día sí hay una distinción un poco más clara, ¿no? No del todo clara, pero ya está más distinguido. Por eso es que economía principalmente era economía política. Pero no hay que confundir. Hoy en día, si ustedes googlean economía política, les va a salir dos conceptos. Un concepto que es este que les digo, que es economía, pero como la economía de sus inicios, ¿no? La economía de sus orígenes. Sus orígenes. Pero también les va a salir que economía política es la relación o el estudio del poder eh, y las transacciones económicas. En ese texto nos referimos a esta primera definición, la economía en sus orígenes, cuando la economía no se puede distinguir de la política. Este segundo concepto, que tiene que ver con el poder, en realidad se llama nueva economía política. Y eso sí es bastante reciente. Eso recién viene desde 1950 y es más un estudio institucional. Por ejemplo, una pregunta típica de la nueva economía política es cómo la reelección afecta al desempeño del gasto público, ¿no? Hasta hace algunos años, los alcaldes se podían reelegir y resulta que los alcaldes, una vez que eran elegidos, el primer año no gastaban casi nada, el segundo año nada, el tercer año nada, y recién el año antes de las elecciones, el año antes de que postulen a la reelección, gastaban un montón de dinero, ¿no? En teoría eran más eficientes el último año porque buscaban reelegirse, y los primeros años de gobierno literalmente no hacían nada, el gasto era ineficiente. Luego, en el Perú al menos, se prohibió la reelección en algunos puestos políticos. Entonces, ¿cómo afecta eso, no? ¿Hace que el gasto sea más eficiente o no? ¿Da incentivos al político a trabajar bien o simplemente, como no va a renovar su empleo como alcalde, quizás ya no hace nada, ¿no? Entonces, es una pregunta, por ejemplo, típica de la nueva economía política. Esa definición de economía política no es la que vamos a ver ahora, sino la otra, la que tiene que ver con los orígenes de la economía. Bueno, acá hace un recuento, ¿no? De lo que les dije. Los problemas económicos, que es básicamente cualquier interacción económica, ya existían desde el nacimiento de la humanidad, ¿no? Entonces, seguro vamos a ver con los que están conmigo en historia económica, o van a ver en sus cursos de historia económica del Perú o historia económica mundial, no sé, van a ver de que desde, desde culturas muy antiguas ya hay relaciones de intercambio, hay relaciones de reciprocidad, de redistribución. Entonces, que no haya habido una teoría sistematizada sobre esas relaciones no quiere decir que no existe economía, ¿no? Ok, algunos ejemplos de eso es, por ejemplo, estos pensadores griegos como Diodoro Sículo, Jenofonte y Platón decían que la división del trabajo favorecía la calidad del producto, ¿no? La división del trabajo es algo que recién se hace famoso con Smith, pero ya en la antigua Grecia se hablaba de la que la división del trabajo podía mejorar la calidad de los productos. Mm, Otro ejemplo es este. En la antigüedad se decía de que la economía eh,
la economía estaba muy influenciada por aspectos como el autoritarismo, la tradición, la religión, la violencia. Hoy en día, evidentemente, no se puede basar el sistema económico o la producción económica en base a esas cosas. Pero en el pasado sí, ¿no? En el pasado, por ejemplo, los persas eran grandes navegantes y comerciantes alrededor del mundo antiguo, pero no era una cuestión tanto de que querían acumular riquezas, sino era una cuestión más de religión y de estatus nobiliario. Ellos trataban de ser los más eficientes y trataban de acumular ganancias, no porque querían ser más ricos, sino porque eso les daba mayor estatus nobiliario. Eran reconocidos como nobles. Hoy en día eso no se ve en la vida real, ¿no? Nadie se hace empresario para ser rey o para ser duque, pero eso sí en el pasado tenía sentido. La violencia, por ejemplo, en el antiguo Tahuantinsuyo, la producción o gran parte de la producción se basaba en violencia. Cuando los incas conquistaban a un territorio, ellos no decidían qué producir, cómo producir, cuánto producir, dependiendo de su racionalidad económica de maximización, sino lo decidían porque simplemente lo hacían porque les mandaba el centro que estaba en Cusco, ¿no? No había una racionalidad de maximización. Por otro lado, también en el pasado, la economía se ligaba bastante con el comportamiento justo. Por ejemplo, hay un trabajo de Weber de hace muchos años, donde decía que la moral y la religión afectaba el desempeño económico de los países. Él empíricamente notó que los países del norte eran más ricos y los países del sur eran pobres. Entonces él decía que los sistemas económicos del norte eran más eficientes que los del sur y lo explicaba porque en el norte habían religiones anglicanas, protestantes, y en el sur básicamente todos los países eran católicos. Y Weber decía que los anglicanos protestantes ensalzan la acumulación de riquezas en la tierra y los católicos ensalzan la pobreza en la tierra. Eso quiere decir que los católicos cuando vamos a misa o íbamos a misa, nos dicen, ¿no? Es más probable que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico pase por ahí, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje de la Biblia? Entonces, entonces dicen que todos los que vamos a sufrir en la tierra porque no tenemos riqueza, porque somos pobres, se nos va a hacer más fácil entrar al reino de los cielos, ¿no? Sufres en la tierra, pero eres recompensado en el cielo. Eso es la idea de los católicos. Pero, por el contrario, en los anglicanos protestantes, ellos dicen lo contrario. Dicen que uno tiene que mostrar en la tierra que es capaz de ser, mm, de ser eficiente, de ser trabajador, y una vez que demuestra en la tierra, se le abren las puertas del cielo. Entonces, allá hay esa cultura de que si eres rico en la tierra, hay cupos eh, limitados en el cielo para los que puedan. Entonces, hay una competencia, ¿no? Por entrar al cielo por quien es más eficiente y trabajar en la tierra. Si bien es cierto, esta es una teoría que era más empírica, no hubo en realidad una demostración exhaustiva, pero solamente para que se den cuenta de que en el pasado había como esta conexión entre lo moral, entre lo religioso y lo económico, ¿no? No necesariamente es la única explicación. Hay otras explicaciones de por qué el norte es más rico que el sur. Hay explicaciones sobre dotaciones de recursos, sobre sistemas institucionales, eh, inclusive sobre que en el sur hay más enfermedades que en el norte. No es la única explicación, pero es una de ellas, ¿no? ¿Qué más?
Inclusive, nosotros sabemos que el sistema escrito más antiguo es el de Babilonia, y en Babilonia ya había cuestiones económicas, ¿no? En el código de Hammurabi había ya algunas reglas de trueque, ¿no? Y ahí decía tal cantidad de animales equivale a tal cantidad de trigo o de otro cereal. Entonces ya desde ahí teníamos como ya se establecían reglas de juego que regulan la economía. Mm, Otra cuestión es que podemos ver el pasado de la religión es esta, ¿no? La Biblia habla del rol del trabajo como una expiación al pecado original. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, básicamente no trabajaban, tenían todo a su mano, pero una vez que cometen el pecado original, tienen que pasar el resto de su vida trabajando para, para poder limpiar ese pecado, ¿no? Entonces se ve como que el trabajo como un mal, no como un bien. Y eso hasta ahora lo seguimos jalando en nuestras clases de microeconomía, ¿no? Porque en microeconomía, cuando nosotros maximizamos el consumo y el ocio, ¿no? Hay una función de utilidad que dice que la utilidad de las personas depende del consumo y del ocio, ¿no? Positivamente del consumo y negativamente del ocio. Perdón, positivamente también del ocio. Pero el ocio es simplemente la diferencia de las horas que tengo disponible menos las horas que trabajo, ¿no? T total menos L, que sería horas trabajadas, ¿no? Entonces, en otras palabras, la utilidad está relacionada indirectamente con el trabajo. Entonces, hasta hoy en día seguimos viendo al trabajo como un mal. Sí, ¿no? Y en Grecia también la actividad laboral se veía con disgusto. Los que eran artesanos eran básicamente personas de bajo nivel económico, eran vistos como no intelectuales, y los que sí estaban en su casa pensando, filosofando, los que estaban pensando en las cuestiones grandes del gobierno, que para ellos era no trabajar porque era simplemente estar reflexionando, ellos sí eran vistos con buenos ojos. Por eso acá decimos que la actividad laboral es vista con disgusto. Mm, ok. Nos da un montón de ejemplos adicionales, pero eh, esto es parte de la antigüedad, ¿no? La antigüedad clásica, de Grecia, básicamente Grecia, ¿no? Y eh, Babilonia, Grecia y algo de Roma. Pero todo eso es como muy disperso, ¿no? No hay nada conectado. Recién la primera escuela del pensamiento económico más o menos eh, unificada es la escuela patrística. La escuela patrística, como eh, se escucha, viene un poco de los padres, ¿no? Viene de la palabra padres. Entonces, ¿qué dice esta escuela del pensamiento que está bastante ligada a la religión? Por eso viene de los padres de la religión. Básicamente, Tomás de Aquino es el máximo exponente de esta escuela y nos dice algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que la propiedad individual no es acorde a la ley divina. Es decir, Dios dio todo en propiedad colectiva y el que quiera apropiarse de un pedazo de tierra y ponerle a su nombre, en realidad está cometiendo, entre comillas, un pecado, ¿no? La propiedad colectiva es aquella de la cual Dios tendría mayor preferencia, ¿no? Por tanto, dice que la propiedad individual, la propiedad privada, es usurpación y que al fin y al cabo va a generar guerras e injusticias porque estás despojando de propiedad a los que están más débiles de defenderse eh, para proteger esos derechos, ¿no?, de propiedad. Si bien es cierto, esta escuela suena bien, ¿no? El colectivismo, eh, nadie está nadie puede quitar o cercar tierras, nada de eso, pero curiosamente esta escuela considera como parte del orden social a la esclavitud. Es decir, puede haber propiedad de personas sobre personas, a pesar de que dice que no puede haber propiedad de las personas sobre tierras.
lo cual es bastante curioso. Entonces, ellos no condenan la esclavitud, aunque sí condicionan de que los que están en condiciones desfavorables y de esclavitud van a ser aquellos que van a ingresar primero al cielo, van a ser los primeros salvados. Lo mismo que les dije hace un rato, los patristas eh, siguen pensando que el trabajo aleja el pecado, que el trabajo es una condición para limpiarnos del pecado original, ven al lujo como algo condenable, el lujo, las personas simplemente deberían consumir lo necesario, no deberían no deberían comprar cuestiones adicionales, ¿no? Por lo mismo también que se condena, y un pecado original es la gula, ¿no? Solamente hay que comer lo necesario para subsistir, no hay que comer por demás. Y finalmente ven el comercio como algo malo. ¿Por qué? Porque el comercio, según ellos, no genera ningún valor agregado en la economía. ¿Por qué? Porque el comercio simplemente es comprar barato y vender caro. No estás generando nada tangible. No estás innovando, no estás dando un nuevo uso a ciertas cosas. Simplemente estás cambiando de mano un bien y en esa transacción estás ganando un diferencial. Es como aprovecharse, ¿no? Yo conozco que en tal lugar venden barato y yo sé que en tal lugar la gente no conoce cuál es el precio de las cosas. Entonces, para ellos es como que es una estafa camuflada. Entonces, por ese lado, el comercio no es bien visto por Tomás de Aquino. Luego de esta escuela de los patristas, viene la escolástica, pero los escolásticos, si bien es cierto, ya no son del todo religiosos, siguen teniendo dentro de su estructura un condicionamiento moral. Entonces ellos dicen que antes de ver la maximización de bienestar, la maximización de ganancias, está la conducta moral. Lo que es bueno para la economía debe ser bueno también en la conducta moral. Por tanto, nace la pregunta, o cae de madura la pregunta, ¿quién decide qué es lo correctamente moral y quién decide qué es lo no moral y qué es lo amoral, lo inmoral y lo amoral? Y ellos dicen que, si bien es cierto, Dios sería lo superior, pero lo que dicta en la tierra, lo que es moral y inmoral, es el Estado, ¿no? El Estado como ente superior que dice que es lo correcto, y además poniendo a la familia y al individuo como entes centrales. Entonces los escolásticos van a decirnos también que hay una diferencia entre precio justo y precio legítimo. Precio legítimo es cualquier precio al cual dos personas se pueden poner de acuerdo para realizar una transacción. Si yo les digo, les vendo mi laptop a $10,000 y ustedes aceptan pagarla, es un precio legítimo, a pesar de que yo les esté estafando. Pero no es un precio justo. Entonces, esa es la diferencia que ellos ponen. Según los escolásticos, los precios deberían acercarse a los precios justos. Entonces, no todo precio legítimo es justo, ¿no? Es una buena diferencia que hacen ellos y que luego vamos a tocar ese tema de precio legítimo, justo, cuando estemos ya a mitad del semestre. Pero por el momento dejemos eso ahí. Por otro lado, ellos condenan la usura. ¿Qué es la usura? La usura es básicamente el cobro de intereses excesivos, ¿no? Usualmente hace décadas se entendía que prestar dinero no estaba bien visto. ¿Por qué? Por lo mismo que el comercio, ¿no? El comercio es como que aprovecharse de que una persona no conoce los precios de otro lugar, entonces yo le vendo un precio alto, compro barato y vendo alto. La usura es parecido, ¿no? Yo me aprovecho de que hay personas que no tienen acceso a capital para cobrarles un diferencial, que es la tasa de interés o el interés, ¿no? Entonces, por eso es que la usura no se ve bien. Es exactamente por eso que en la antigüedad
eh, bueno, en realidad en 1400, 1200, en la Edad Media, en realidad. En la Edad Media, los católicos no prestaban dinero, eran los judíos los que prestaban dinero, porque en la regla moral de los judíos no estaba prohibido prestar. Y es por eso que hasta hoy en día se asocia a los judíos con prestar dinero, con la usura y todo eso. Pero en realidad fue una diferenciación que nació en la Edad Media. Ellos practicaban el préstamo de dinero, prestaban dinero porque su sistema moral no condenaba a ello. Los católicos no prestaban dinero porque para ellos era mal visto o era pecado. Todo esto, con las reformas protestantes, se cae, porque básicamente los protestantes dicen que nada de esto tiene sentido, y por eso se separan de la Iglesia Católica original y crean como su propia facción. Eso sucede con Martín Lutero, que crea a los luteranos, los protestantes, los anglicanos luego también se separan y ya tienen como una regla más laxa en cuanto a esto. Okay. Y todo esto que les he dicho hasta ahora desemboca en una nueva escuela del pensamiento, que es el mercantilismo. El mercantilismo es quizás una escuela del pensamiento, eh, quizás la más estructurada de todas las que hemos visto hasta el momento. El mercantilismo tiene dos características principales. Uno, que ve al Estado por encima de los individuos, y otro, que ve la acumulación de capital o de metales preciosos como sinónimo de riqueza. Viendo el primer punto, que el Estado está por encima del individuo, entonces la riqueza del Estado es más importante que mejorar el bienestar de la población. Por eso es que Ricardo, que es uno de los primeros bueno, Ricardo, que tenía algunas características de mercader, critica el mercantilismo, ¿no? Porque dice, ¿por qué pensar solamente en los estados, ¿no? Al fin y al cabo, los estados no son personas que sienten. Deberíamos enfocarnos más en la utilidad de las personas en particular. Ya, eso es una característica interesante. Si nosotros regresamos a los escolásticos, vamos a darnos cuenta que, si bien es cierto, el Estado era el ser superior, los individuos sí eran tomados en cuenta. Y si regresamos aún más, en la patrística, los individuos son centrales, no hay Estado. Entonces, esto es como una progresión, ¿no? Primero los individuos son centrales, luego comparten escenario con el Estado, y finalmente, en el mercantilismo, el Estado se superpone al individuo. Entonces es algo interesante de cómo va evolucionando esa idea. Y luego, el otro eje central del mercantilismo es la acumulación de metales preciosos, que lo igualan a ser más ricos, ¿no? Para ellos ser rico es acumular oro y plata. Por eso es que cuando se conquistó América, lo primero que hicieron fue llevarse todo el oro y la plata. Y luego recién, cuando se acabó el oro y la plata, se dieron cuenta que la riqueza estaba en la mano de obra de los indígenas. Luego recién se dieron cuenta que había otros tipos de riqueza. Pero inicialmente solamente se enfocaron en llevarse el oro y la plata, ¿no? Porque en ese momento España, Francia e Inglaterra eran estados básicamente con un pensamiento de este tipo, mercantilista. Y acá nace la pregunta, ¿qué se diferencia el mercantilismo del bullonismo? El bullonismo es todo lo que les he dicho hasta el momento, pero bastante irracional. El Estado está por encima del individuo, la acumulación de metales preciosos es igual a riqueza, pero el mercantilismo se distingue en algo, que ellos ya estructuran desde el gobierno políticas para que eso funcione. En el bullonismo no hay esa participación del gobierno, del Estado, para que esa acumulación funcione. Por ejemplo, cuando en los primeros años de la conquista, España era totalmente, más que mercantilista, era bullonista, solamente acumulaba.
Y resulta que el oro es o era sinónimo de moneda en España. ¿Qué pasa si se inunda una nación de dinero? ¿Qué pasa si se inunda de oro? Que es sinónimo a dinero, porque las monedas están hechas de oro, ¿no? Se genera inflación, ¿no? Si hoy en día el Banco Central inunda de soles el mercado peruano, se genera inflación. Lo mismo sucedió en España en 1400, durante la conquista, ¿no? Años después de la conquista. Eh, Como el dinero era hecho de plata y de oro, llegan grandes cantidades de oro y plata a España, se genera inflación, y la inflación hace, en el corto plazo, hace que la cantidad o el poder adquisitivo de la gente caiga, ¿no? Todo eso genera desequilibrios en la economía. Hay gente que se hace muy rica, pero hay otra gente que pierde su capacidad de compra y se generan mayores desigualdades. Esto, por ejemplo, era totalmente bullonista. Sin embargo, los mercantilistas luego dicen, oye, no está bien solamente acumular, hay que tener una visión de cómo restablecer esos desequilibrios. Y, por ejemplo, se dan cuenta que hay que fijarse en la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Exportaciones e importaciones. ¿No? Entonces, ellos dicen, si estamos importando un montón de plata y oro, también hay que exportar otros productos, sean textiles o alimentos, para que haya una compensación entre exportaciones e importaciones. De tal modo de que haya la misma cantidad de dinero que entra que la que sale y por tanto no se genere inflación. Entonces, esa cuestión de que se fijan en la balanza comercial para, para poner políticas que regulen o resuelvan esos conflictos, esos problemas que se generaban por la excesiva acumulación, eh, hace la diferencia entre mercantilismo y bullonismo. Y bueno, tanto el mercantilismo como el bullonismo necesitan que haya poder militar. Como se dan cuenta, para que en la conquista se necesitó poder militar para obligar se, a que se despoje del oro y la plata de acá y se los lleven allá. Eh, si yo quiero regular mis exportaciones con las importaciones, necesito más territorios para poner mis exportaciones, ¿no? ¿Dónde voy a poner mis nuevas exportaciones? A territorio nuevo, ¿no? Territorio nuevo. Y para tener territorio nuevo, que son las colonias, necesito conquistar nuevos lugares. ¿Y cómo conquisto en aquellos momentos de 1400, 1500? Simplemente con guerras, ¿no? Entonces, el poder militar va a ser bastante importante para ambos, los bullonistas y los mercantilistas. A ver, chicos. Uh, el control es 5:40, ¿no? Pensé que era 5:20. Tenemos 20 minutos. Ya. A ver, sigamos leyendo. Dice, la principal característica del mercantilismo era la preocupación por acumular riquezas y básicamente la riqueza nacional, materializada en oro y plata que tuviera el Estado. Entonces, lo que hacían era simplemente tener una casa de la moneda o varias casas de la moneda y llenarlas de oro y plata, ¿no? No importaba más. Podía estar durmiendo oro y la plata ahí, nadie lo utilizaba, pero era sinónimo de que el país era más rico. No tiene sentido ahora, pero así era el pensamiento en aquel entonces. Y bueno, como los países como España, Francia, Inglaterra, que eran las grandes potencias en aquel momento, no tenían reservas naturales para sacar ese oro y plata, era necesario buscar acumularlas de otra forma. ¿Qué formas? Conquistas, saqueos y también por el comercio. Por eso es que esos países son los primeros que se industrializan, ¿no? Tienen la necesidad de crear productos para intercambiarlos por oro y por plata. Acá tenemos algunas cosas que ya les había dicho, ¿no? El interés nacional está por encima del interés individual, la riqueza es oro y plata, como no tienen oro y plata, buscan exportar. ¿Qué más?
se busca regular la balanza comercial por algunas políticas del gobierno. Ya. Y bueno, que el poder económico de acumulación está ligado básicamente al poder militar y al poder político. Los países o en ese momento los reinos más importantes políticamente eran aquellos que también eran más importantes en acumulación. Ya. Acá hay otra cuestión importante. Como estos países mercantilistas están buscando tener una industria de textiles, alimentos o lo que sea, o de armas, lo que sea, maquinarias, buscan tener esas industrias para poder exportar esos bienes y a cambio de eso que les den oro y plata, ¿no? Y de ese modo acumular más minerales. Pero en esa idea de, oye, yo voy a volverme más industrial con maquinarias, textiles, produciendo alimentos, pero también puede haber que otro país haga lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hago para eso? Producción interna. Cuido mi producción interna y debilito la protección del exterior. En otras palabras, yo me vuelvo proteccionista, pero trato de convencer a los demás que no sean proteccionistas, ¿no? Entonces yo produzco textiles, alimentos, pero no quiero que entren competencia a mi mercado. Pongo aranceles altos, prohíbo la importación de bienes, por eso me vuelvo proteccionista de mi industria nacional. Pero si eso hicieran todos los países, nadie podría exportar, no habría comercio internacional, ¿no? Por eso es que esos países, grandes potencias, son proteccionistas, pero tratan de convencer a otros países de no ser proteccionistas. Un poco contradictorio. Estoy pidiendo a los demás que hagan algo que yo no hago. Pero básicamente es para proteger su economía nacional. Y bueno, finalmente acá tenemos cuál es la reacción contra los mercantilistas. Pasa el tiempo y hay nuevas actitudes intelectuales, sobre todo en Francia. La idea es de que, sobre todo en Francia, se nota que esa acumulación de capital y de metales preciosos no termina favoreciendo a las grandes masas. Entonces, el pueblo de Francia nota de que hay un montón de oro y plata acumulado en las casas de las monedas, pero ellos siguen muriéndose de hambre. Por tanto, ellos mismos buscan de que la agricultura, que es la que en realidad da alimento a la gente, tenga que tener más protagonismo. Ya no la acumulación de metales, sino la generación de alimentos de forma más directa desde la agricultura. Una vez que el Estado de Francia se da cuenta de eso, empieza a incentivar la agricultura. Primero, quitando restricciones arancelarias o impuestos de la producción, incentivando la producción de ciertos productos dentro del territorio francés, eh, prohibiendo la importación de ciertos cereales a Francia. Y desde ahí empiezan a hacer otro tipo de visión de qué es economía y qué es bienestar y qué es riqueza y bienestar en una nación, ¿no? Desde ese momento, que es básicamente coincide con la Revolución Francesa, ya la economía va a girar más en torno a la agricultura. Vamos a ver luego que las siguientes escuelas del pensamiento económico, que vamos a ver en las siguientes clases, le dan más realce a la agricultura que a otros sectores económicos. Entonces, ¿quiénes son los que hacen esta crítica en Francia? Se les va a llamar los fisiócratas. Los fisiócratas, evidentemente, van a criticar a los mercantilistas y van a poner a la agricultura como el eje central. Pues ahora, un capitalista no es aquel que tiene más oro y plata, sino un capitalista es aquel que tiene más tierras y el que tiene las tierras más productivas, más ricas en más productivas, ¿no?
las tierras que tienen mayor capacidad. Ricardo les decía las tierras más, no sé cuál es la palabra, las que daban mayor renta diferencial. Entonces, eso es lo que va a pasar con los fisiócratas, que ya es tema de la siguiente clase. Pero en ese lapso entre los mercantilistas y los fisiócratas, aparece un personaje bastante interesante, que es William Petty. Petty, si bien es cierto, tiene algunas formas de pensamiento de su época y no coincide ni con los mercantilistas ni con los fisiócratas del todo. Tiene algunos rasgos, pero no del todo. Lo importante de él es que es el primero de hablar sobre la sistematización de la economía, ver la economía como algo más exacto. Hasta el momento, mercantilistas, los patristas, los escolásticos, no tienen como pensadores muy visuales, ¿no? Muy visibles. ¿Por qué? Porque no hay nadie que haya escrito un tratado mercantilista, no hay nadie que haya escrito un tratado muy conocido sobre la patrística, no. Entonces, Petty lo que hace es en realidad decir, oye, todas estas ideas deberían estar conectadas, deberían tener relación entre ellas. Deberíamos tener una forma de entenderlas y estudiarlas. Y él propone esto de la aritmética política. La aritmética política eh, suena a matemática, pero no tiene nada que ver con matemática. En realidad lo que está diciendo es que la política y la economía puede entenderse, puede estudiarse de forma más objetiva. ¿Cómo? Con datos duros, con encuestas, eh, con conceptos que se puedan aplicar a ciertos eventos. Entonces, con ese tratado de la aritmética política, intenta entender las relaciones de la población y la economía. Es el primero que empieza a hablar de economía del pleno empleo, que luego vamos a ver con los clásicos, y luego esa idea de pleno empleo va a caer con Keynes. Y una vez que habla de que la economía tiene que ser estudiada de forma más estricta y de forma más objetiva, con datos más duros, él va a decir que el Estado tiene funciones dentro de la economía, ¿no? Si bien es cierto, los mercantilistas decían que el objetivo del Estado era básicamente regular esas diferencias en la balanza comercial, Petty dice que no se debe quedar solamente en eso, sino que tiene que dedicarse a las escuelas, a la educación en sí, al financiamiento de la subsistencia de poblaciones que no se pueden sustentar por sí mismas, como los huérfanos, como los discapacitados, como las viudas, los ancianos, todos ellos. Y también se tiene que ocupar de la infraestructura, caminos, puentes, puertos, ¿no? Que en realidad son bienes públicos. No pueden ser tratados como bienes privados porque no habría privadamente no se podrían construir. La diferencia entre bienes públicos y privados, sabemos que los bienes públicos son aquellos bienes que son, que tienen dos características, ¿no? Son no rivales, no son rivales. ¿Por qué son rivales? Porque las personas pueden, no, vamos a ponerse de vuelta. ¿Qué es un bien no rival? Un bien rival en el consumo es aquel que no se puede consumir sin privar su consumo a otra persona, ¿no? Por ejemplo, una gaseosa. Yo no puedo tomar una gaseosa y que la misma gaseosa sea tomada por otra persona. Pero un parque sí, un puente sí. Yo puedo consumir el puente sin quitarle el acceso a otra persona, ¿no? Eso es un bien, por tanto, es un bien no rival. Y también es un bien no excluyente. ¿Por qué? Porque un bien excluyente, que sí es excluyente, sería un bien al cual yo puedo cercar para que nadie más lo use, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi cancha de fútbol, le pongo un cerco y con eso hago que nadie más lo use. Pero, por ejemplo, una vereda, yo no puedo cercarla para que nadie más la use, ¿no? Sería muy costoso cercar una vereda para que nadie más la use.
Los bienes públicos son aquellos bienes que no son rivales y que no son excluyentes. Esos bienes no rivales y no excluyentes deberían ser, según Petty, eh, mantenidos y construidos por el Estado. En ese sentido, la pregunta es, ok, Petty propone que el Estado se ocupe de esas cosas, ¿con qué dinero? Esa pregunta genera en Petty la idea de que debe haber tributación y esa tributación debería estar acorde a las posesiones o riquezas de cada uno. Si yo tengo un montón de riquezas, debería aportar más. ¿Y por qué debo aportar más? Porque yo me estoy viendo más favorecido de esa paz social generada gracias a esos bienes de educación, infraestructura y apoyo a los que no pueden mantenerse por sus propios medios. Pero los que son más favorecidos, como los ricos, deben ser los que más pagan. Pero estas ideas no siempre son bien aceptadas, ¿no? La gente usualmente dice, oye, yo no quiero pagar impuestos. Si podríamos elegir, creo que el 99% elegiría no pagar impuestos, pero es algo que se debe hacer. Entonces, en ese sentido, Petty escribe un tratado sobre impuestos para ver cómo sería la forma ideal de cobrar impuestos y también cómo gastarlos, ¿no? Y acá nos dice, su trabajo ha constituido uno de los primeros tratamientos sistemáticos de la tributación. El que le sigue en eso va a ser luego Ricardo. Ricardo también habla un montón sobre tributación. Y acá está todo lo que les dije hace un rato, ¿no? Él es uno de los primeros que hace hincapié en fundamentar la economía en un análisis con datos objetivos. Todo lo anterior que vimos en las escuelas anteriores eran cuestiones más subjetivas, ¿no? ¿Qué cosa es moral, qué cosa es amoral, qué cosa es justo, qué es no justo? Pero ninguno de eso se puede plasmar con una regla o objetivamente. Entonces, Petty lo que va a decir es, lo correcto, lo bueno para la economía tiene que ser medible, tiene que ser objetivamente visible. Solamente de esa forma se puede saber si la economía está yendo por buen camino o por mal camino. Y finalmente, otra cuestión que no solamente es de Petty, sino de todos sus contemporáneos, es que el sistema político y el sistema económico no se pueden diferenciar, son uno solo. Entonces, no podemos separar la política de la economía. Eso es algo que Petty hace notar en sus escritos. Él se da cuenta en algún momento, pero no lo desarrolla del todo. Pero básicamente es por la época, ¿no? En esa época era difícil desarraigar una idea de la otra. Básicamente lo mismo para ellos. Entonces, esto es lo que nos dice, a resumidas cuentas, Roncaglia en el capítulo 1, 2 y 3. Lo que más se rescata de esto es la importancia de la historia del pensamiento económico y en realidad lo otro que también se puede rescatar es como estas ideas tan etéreas, tan subjetivas, como la moral, la religión, todo eso, podía afectar a la vida económica, ¿no? Cuestiones no racionales, entre comillas, podían afectar el desempeño económico. Hoy en día eso es impensable, ¿no? Es impensable que alguien te diga, oye, porque tú tienes esa religión, tienes que producir de ese modo. No tiene sentido. Pero eso era lo estándar o lo normal en escuelas del pensamiento de hace siglos. ¿Tienen preguntas, chicos? Buena pregunta, Alejandra. De la usura, en realidad está presente en los escolásticos, en los patristas. Em, Creo que Petty le hace más énfasis en los escolásticos, y él lo habrá, creo que en la sección que es escolásticos, pero también sirve para la patrística. El problema con la patrística es que el único autor que, que, que se puede tomar en serio en esa escuela es Santo Tomás de Aquino. Entonces, si Santo Tomás de Aquino no escribió mucho sobre la usura, no se puede extrapolar a que toda la escuela lo dice. Funciona para los dos, pero más para los escolásticos.
Ok, chicos. Entonces, a ver, y acá me dice la diferencia entre bullonistas y mercantilistas. Ambos ponen al Estado por encima de los individuos. Ambos em, tienen como sinónimo riqueza, acumulación de metales preciosos, pero la diferencia es que los bullonistas se quedan en eso. Los mercantilistas amplían un poco más y dicen que también hay que fijarse en que esa acumulación no genere desequilibrios. Entonces, los bullonistas son como bastante, entre comillas, brutos, ¿no? Acumular, acumular, acumular. No importa los efectos colaterales. Los mercantilistas dicen, oye, va a haber efectos colaterales, hay que pensar cómo solucionarlos, hay que pensar cómo eh, mantener balanceada la balanza de pago, la balanza comercial, equilibrada la balanza comercial. Esa es la diferencia. Hay un, hay un, hay una tarea del gobierno de mantener esas, esas fallas y repararlas, reparar esas fallas. Esa es la única diferencia. Ok, chicos, entonces, ¿tienen más preguntas? Voy a estar activando el control. Pues acá dice, el control empieza a las 5:40 y dura a las 6. O sea, en 2 minutos se activa y cualquier cosa me avisan si tienen problemas al entrar o si tienen problemas con su conexión. Voy a estar atento. Profesor, ¿se puede regresar entre preguntas? Ah, solamente les va a aparecer en una sola pantalla las 7 preguntas. Así que no hay necesidad de que regresen o avancen. Todo va a ser en una sola página. No te Ya, preocupes. ya, gracias. Ok, chicos, suerte. Si terminan su control, pueden salir del Zoom normal. Ya nos vemos la siguiente clase.